Imagínate que es 1993, no hay Call of Duty, no hay Halo, los shooters en primera persona prácticamente no existen, y entonces de la nada llega Doom, un juego que no solo rompió todas las reglas, sino que reescribió las reglas de toda la industria. Doom no fue solo un videojuego, fue una revolución cultural, un fenómeno que provocó pánico entre los medios, generó protestas, fue prohibido en varios países y hasta fue acusado de ser una herramienta del diablo. Pero espera, ¿sabías que Doom se jugó en computadoras de la NASA diseñada para exploración espacial? ¿O que fue uno de los primeros videojuegos señalados tras una masacre escolar y que durante su desarrollo el juego estuvo a punto de ser cancelado por completo? Quédate hasta el final porque esta es la historia de Doom, el juego que cambió el gaming para siempre y que casi no existió. El estudio ID Software apenas tenía presupuesto, pero tenía algo más poderoso, una idea imposible. Querían hacer el shooter definitivo, algo nunca antes visto. En el corazón del equipo estaban dos nombres legendarios: John Carmack, el genio técnico obsesionado con la innovación, y John Romero, el diseñador creativo que vivía como una estrella de rock. Tras el éxito de Wolfenstein 3D, sabían que tenían que ir más allá, y entonces lo hicieron. Doom usó un motor gráfico falso 3D, con un sistema de ray casting que daba una ilusión de profundidad brutal para la época. Introdujo por primera vez luces dinámicas y ambientación terrorífica. Y encima fue gratis, al menos el primer episodio. El modelo shareware permitía compartirlo por disquetes, algo que convirtió a Doom en el primer fenómeno viral de la historia del gaming. Pero no todo era tan bueno. Durante el desarrollo, las peleas internas eran constantes. Tom Hall, cofundador, escribió una historia compleja que Carmack rechazó con la famosa frase de: la historia en un videojuego es como la historia en una porno. Está bien que exista, pero no es lo importante. El equipo literalmente dormía en la oficina, trabajaban 30 horas seguidas, comían en el suelo, todo por terminar Doom. Y con el reloj en contra, lo lograron. Diciembre de 1993, el infierno se desata. En medio del desarrollo, ID Software estaba al borde del colapso. Tom Hall quería una narrativa cinematográfica con personajes profundos, pero Carmack decía: la jugabilidad es lo único que importa. Ese choque de visiones casi mata al proyecto. Hall terminó expulsado y aún peor, la tecnología era tan avanzada que las computadoras no aguantaban. El motor crasheaba, los niveles eran demasiado grandes, los bugs se multiplicaban. Algunos pensaban que Doom nunca saldría, y si eso hubiera pasado, ¿cómo sería el mundo del gaming hoy? ¿Existiría Halo? ¿Tendríamos Call of Duty? ¿O simplemente seguiríamos viendo juegos en 2D con scroll lateral? Y entonces, el 10 de diciembre de 1993, pasó algo que nadie se esperaba. Doom fue lanzado como shareware, permitiendo descargar el primer episodio gratis y comprar el resto si te gustaba. El resultado: los servidores de la Universidad de Wisconsin colapsaron por la demanda. En solo días, Doom estaba en todas partes. En menos de un año, 15 millones de jugadores. Doom no era solo un juego, era un fenómeno cultural, y eso apenas estaba comenzando. Doom se convirtió en una epidemia digital. Oficinas gubernamentales, los empleados lo jugaban en horas de trabajo, universidades, sus redes colapsaban por las partidas multijugador en LAN. Incluso el ejército de los Estados Unidos modificó el juego para entrenar a soldados. Pero la fama tiene un precio. Doom fue acusado de promover violencia, llamado satánico por grupos religiosos, prohibido en Alemania y Brasil, vinculado con la masacre de Columbine en 1999, aunque no había prueba. ¿Era Doom realmente un peligro o solo fue el primer juego que se atrevió a ir demasiado lejos? Mientras los medios lo atacaban, los jugadores lo adoptaban como suyo. Nacieron los primeros mods de la historia moderna. Los fans creaban niveles, texturas, armas y hasta parodias. Los speedruns se convirtieron en la obsesión. ¿Quién podía acabar Doom más rápido? Este fue el origen del gaming competitivo. Doom ya no era de ID Software, era del mundo. Pero el éxito también trajo fracturas. Romero se convirtió en una estrella mediática. Carmack, en cambio, solo quería seguir desarrollando tecnología de punta. El ambiente en ID se volvió tóxico. El equipo se dividió y finalmente Romero fue expulsado. Intentó replicar su éxito con Daikatana. Resultado: un desastre, uno de los juegos más criticados de la historia. ¿Fue castigo del destino o simplemente un genio fuera de su lugar? Después de Doom 2, la saga cayó en el limbo. Doom 3 fue más terror psicológico, menos acción. Los fans se dividieron, algunos lo amaron, otros lo ignoraron, pero entonces, en 2016, Doom resucitó, sin pausa, sin cobertura, sin cinemáticas eternas, solo acción brutal, música metal y velocidad demoníaca.
Doom 2016 fue un golpe sobre la mesa y Doom Eternal convirtió a Doom Slayer en una figura mítica. Doom no solo fue un shooter, fue la base de los FPS modernos, el nacimiento de los mods, el principio del gaming competitivo, el primer videojuego viral, el primero en ser censurado, odiado, venerado. Sin Doom, el gaming no sería lo que es hoy. Y ahora te pregunto a ti, ¿dónde jugaste Doom por primera vez? ¿En un PC antiguo, en disquetes o descubriste su leyenda años después? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el infierno. Digo, en el próximo vídeo, porque recuerda, Doom no es solo un juego, es la madre de toda una generación.